Miren, muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a seguir hablando del crecimiento y vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de este tiempo y que sea Dios hablando de esta palabra. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, que tú separaste para nosotros, Señor. Este es un tiempo de refrigerio, es un tiempo de crecimiento, Señor. Y sabemos que tú vas a hablar a nuestros corazones. Te pido, Dios, que seas tú, que seas tú pensando a través de mi mente, mirando a través de mis ojos, amando a través de mi corazón, Señor. Te pido, Padre Santo, que yo no quite ni añade nada de tu mensaje, Señor. Y que esta palabra no torne a tan vacía, que por el contrario, sea como un suplemento, Señor, para que podamos seguir creciendo conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En la mañana de hoy vamos a continuar hablando del crecimiento, y digo continuar porque ya desde ese periodo de devocional comenzamos a hablar del crecimiento. En el periodo de oración, que créame que yo estoy feliz porque es necesario. Y me voy a atrever a decir algo, pero eh, es necesario de que y yo hablo por mí, que menguemos para que muchos de ustedes también se sientan parte, porque somos un cuerpo y a veces el que siempre estemos los mismos, como que puede llegar la fatiga, puede llegar el que nos oxidemos, por utilizar esa palabra, porque tenemos dones y talentos, somos parte de un cuerpo, pero estamos a veces sentados y Dios nos da tanto, y también es tiempo de compartir, nos edificamos unos a otros, pero eso es algo que hablaremos más adelante. La base bíblica de este ayuno está en Efesios. Yo voy a estar leyendo desde Efesios 13, perdón, 4:13 al 16. Voy a estar utilizando diferentes versiones, pero voy a utilizar TLA para este versículo. Efesios 4, del 13 al 16, versión, traducción, lenguaje actual, TLA. Y dice así: así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y confiar en Él. El 14 dice: ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. El 15 dice: al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Y el 16: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza. Y termina diciendo: por causa del amor. Por eso escogí esta versión, porque cuando la leí, wow, está brutal. Y vamos a estar hablando de unas características que tiene el crecimiento espiritual. Cuando vamos a la palabra, vamos a encontrar muchas características del crecimiento. Yo voy a utilizar solamente algunas. Uno de los mayores obstáculos para que haya un crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Tratamos de hacer sin ser. Cuando vamos a la palabra nos dice que seamos pacificadores. Vivimos en un tiempo donde las personas necesitan paz, pero la paz la da Dios. Yo no puedo darle paz a alguien si yo no la tengo. Si yo no tengo paz, yo no puedo ser un pacificador. Igual que el amor, yo no puedo amar a una persona si, si no parto de que Dios es amor y que Él me amó a mí primero. Yo trato a veces de amar a alguien y lo daño, porque tengo que hacerlo a través del amor de Cristo.
Estamos tan empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven que olvidamos lo más importante, lo que solo Dios puede ver. Por eso que muchas veces nos tildan de hipócritas, porque aparentamos una cosa que no somos, pero Dios lo ve todo. A veces se nos hace fácil engañar a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él todo lo sabe. Dios quiere que crezcamos espiritualmente y necesitamos su ayuda para esa clase de transformación que no es superficial, sino que ocurre dentro de nosotros. El crecimiento de una semilla comienza, posiblemente usted planta la semilla y usted no está viendo el crecimiento y ya está enraizando, ya esa semilla comenzó, ya el proceso de convertirse en una planta y no lo vemos posiblemente hasta que comienza a germinar, pero ya ese proceso comenzó. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Voy a compartir varias características de lo que es el verdadero crecimiento espiritual. Y voy a comenzar con el crecimiento espiritual. Se basa en un nuevo nacimiento. Mire, todo tiene un comienzo. Y nuestro crecimiento comienza cuando nacemos en Cristo. Cuando Cristo toca la puerta y nosotros la abrimos y le permitimos que entre. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. Y digo real porque muchas veces, y yo viví esa experiencia, forzamos a las personas a pasar al frente y ellos piensan a veces que aceptaron a Cristo cuando no, porque los estamos empujando. Y esas personas a veces sienten que, y es lo que le llaman, últimamente están llamando hasta falsas conversiones, porque la persona piensa que aceptó a Cristo, pero prácticamente lo empujaron. Y hay una resistencia. Yo pasé al frente pues para que no me molesten más. O para que no digan. Pero realmente no recibió la salvación porque no aceptó a Cristo de corazón. En Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Juan capítulo 1, 12 al 13. Una traducción viviente dice: podemos leer sobre la importancia de esto, pero a todos los que que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante nacimiento físico, como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Tenemos que nacer y es en Cristo Jesús. Nuestro crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con nuestros padres, amigos, familiares, sean creyentes. A veces queremos coger pon. Como mi familia es cristiana, pues quiero aparentar que soy cristiano. Se trata primero de un asunto individual para aquellos que han sido adoptados por Dios. Por eso es que decimos que la salvación es individual. El segundo punto, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. No podemos dejar el Espíritu Santo fuera de la ecuación, porque tenemos un Padre y tenemos un Hijo que vino y murió por nosotros, pero el Espíritu Santo es el que está obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, el que provoca los cambios, el que nos redarguye cuando hacemos las cosas mal, sabiendo hacerlas bien. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. ¿Y qué falta que nos hace? Vivir bajo la influencia de otras personas. Pero el llamamiento para el verdadero crecimiento espiritual es vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en Efesios 5, Efesios capítulo 5, del 15 al 18, y voy a utilizar Nueva Biblia Viva. Ese es Efesios 5, 15 al 18, Nueva Biblia Viva, y dice así: así que tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como sabios, no como necios. Aprovechen bien cada oportunidad, porque los días son malos.
No sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, pues no se podrán controlar. Más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Y yo meditaba en esto. ¿Qué me llena? ¿Qué me controla? Realmente estoy permitiendo que el Espíritu Santo obre dentro de mí y que provoque ese crecimiento. Y eso es bien interesante y es bueno que nos llevemos. ¿Qué nos llena y qué nos controla? Y si hacemos ese ejercicio, vamos a ver muchas cosas que están ahí y que las hemos dejado ya están acomodadas en ese lugar y posiblemente Dios quiere que las saquemos de ahí. Y están tan acomodadas y se ven posiblemente tan bonitas. O pensemos que no es malo, pero está ocupando un espacio que realmente el Espíritu Santo quiere ocupar. La Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos enseña que Él nos guiará a toda verdad. Eso lo dice Juan 16:13. Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y 14:26 dice que nos consuela. No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu Santo no está trabajando en estas cosas que Él solo puede hacer. Hay cosas que nosotros queremos hacer. Muchas veces nosotros nos gusta ayudar a Dios, pero hay cosas que solamente Él las puede hacer. Hay cosas que solamente el Espíritu Santo las puede hacer. Nos puede guiar, nos puede consolar, nos puede redarguir para que dejemos de hacer algo o para que actuemos. Pero tenemos que permitir que el Espíritu Santo lo haga. Y muchas veces el Espíritu Santo ni lo mencionamos y lo tenemos como si fuera... hay países que hay ciudadanía y hay ciudadanos de segunda clase. Y tenemos muchas veces al Espíritu Santo sentado a veces en el baúl y no le damos la importancia que debe tener. Otro punto es que el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento y en una experiencia de la gracia de Dios. No es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Mire, podemos leer libros, podemos ver miniseries, ver películas, ver documentales sobre Dios, pero conocerlo es otra cosa. Tenemos mucha información sobre Dios, conocemos sus atributos y a veces es triste porque hasta podemos citar la palabra y hablar lo que queramos de Dios, pero no tenemos una relación con Dios y no lo conocemos en lo privado. A veces se nos hace fácil conocer a Dios los domingos cuando venimos o en los cultos en la semana, pero qué difícil se nos hace sacar ese tiempo para poder conocer a Dios en privado. Se nos hace difícil tener una relación con Dios. Y mire, y es entendible, porque a Dios no lo vemos, pero el Espíritu Santo lo podemos sentir. Pero es que a veces hasta esa sensibilidad para sentir el Espíritu Santo lo hemos perdido. Estamos como que inmunes ya, escuchamos la palabra y como que ya eso lo hablaron hace 2 años o 3 años. Ya yo escuché eso. Y necesitamos ser sensibles a Dios. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Nueva Biblia Viva dice: más bien crezcan en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea dada la gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén. Pedro nos habla del crecimiento en conocimiento y gracia. Esta gracia incluye el aspecto de tener una experiencia, de haber sentido el perdón de nuestros pecados y el profundo amor de Dios. A veces triste, personas que llevan 1 año, 5 años, la vida entera en una iglesia y no han sentido el perdón de Dios ni el amor de Dios. Cuando prácticamente eso lo es todo, porque envió a su Hijo para morir por nosotros, para que recibiéramos el perdón y la salvación. Y nos ama, porque esa es la definición de Dios. Dios es amor.
O sea, todo comienza ahí y nos cuesta entender eso. Si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no podemos compartirla con otras personas ni crecer. Y por eso que a veces se nos hace difícil. Mira, vivimos en tiempos de crisis. Hay mucha necesidad. Pero ¿por qué se nos hace tan difícil compartir a Cristo? Porque no lo estamos experimentando. O sea, a veces hasta para orar, rebuscamos y rebuscamos y rebuscamos y buscamos. Nos da temor el qué dirán. Porque no estamos experimentando la gracia de Dios. Otro punto que entiendo que más adelante se va a tocar aquí. El crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos. Si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento debe llevarte a reflejar lo que Dios es. Humildad. Y lo vimos en el acto que Jesús hizo. Si usted puede conocer un acto de servicio mayor que ese, Santiago 4:6, traducción lenguaje actual dice, en realidad Dios nos trata con mucho más amor. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Muchas veces no sentimos ni el respaldo de Dios. Comenzamos algo y nos sentimos solos, no sentimos el respaldo. Tenemos que verificar si hay orgullo en nuestra vida, si lo estamos haciendo con sinceridad, con humildad para que el nombre de Dios sea glorificado y no que nos den la palmadita a nosotros porque qué bien lo hicimos. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Filipenses 2, versículos de 5 al 8, Nueva Biblia Viva, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús, pudiendo haber nacido en un palacio, vino a nacer en un pesebre. Y nos gusta celebrar la Navidad, pero se nos olvida rápido el acto de que un rey, el rey del universo, el creador, nuestro Salvador, nació en un pesebre. Y vino a morir por los pecadores. Y todos somos pecadores. Muchos nos catalogamos como pecadores arrepentidos, pero seguimos pecando. Y eligió la peor de las muertes. Así nos modeló una actitud de humildad. Y mire, estos tiempos a veces es difícil ser humilde. Los que nuestros padres mayormente pasaron necesidad, nos criaron a nosotros queriendo dar lo mejor. Y nosotros hemos procurado también querer darle lo mejor a nuestros hijos. Y no es malo darle lo mejor a nuestros hijos, pero también es cuestión de que entiendan que no es lo económico, porque a veces conocemos personas que son pudientes y tienen un corazón humilde. Y a veces hemos entendido mal de que todo el que tiene dinero, tiene posesiones, porque ha trabajado para eso, es un orgulloso. Y a veces los orgullosos somos nosotros, los que no tenemos, pero queremos aparentar lo que no tenemos. Otro punto es que el crecimiento espiritual tiene un efecto y es una transformación real. Dios nos recibe, y esto es bien importante, yo no contaba cómo ponerlo, pero Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Tiene que haber una transformación. Yo llego como llego, pero Dios me va a transformar. Dios quiere una versión mejor
de mí. Eso lo vemos mucho en los teléfonos celulares, las versiones. Cuando el teléfono te pide la actualización, tú tienes que actualizarlo porque si no, el teléfono no va a operar como se supone que operara, porque hay una actualización. Y Dios quiere hacer en nosotros una nueva versión. ¿Que te va a recibir como tú llegues? Sí, pero nos va a transformar. Romanos 12, Romanos 12, 1 y 2. Nueva Biblia dice, por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. No se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es Romanos 12, versículos 1 y 2, Nueva Biblia Viva. En respuesta al Evangelio debemos vivir con mentes transformadas para crecer espiritualmente. Es necesario que nos transformemos. Y va ligado a este punto que voy a tocar. El crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Tenemos que avanzar. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo. No podemos quedarnos como estamos. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver, porque posiblemente lo hemos visto en películas, pero tener de frente un árbol de bonsai. Es un árbol que puede tener hasta frutos, pero se quedó pequeño. Está en una maceta, una vasija, un tiesto, y se ven preciosos, se ven hermosos, pero su crecimiento es limitado. Y Dios quiere que avancemos. Filipenses 3, versículos 3 y 14. Filipenses 3, 3 y 14. Dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Pablo no estaba pendiente, como nosotros cuando vamos manejando, al espejo retrovisor, mientras avanzaba en el crecimiento espiritual. Necesitamos de dejar de ver el ayer. Nosotros vivimos de glorias pasadas, de que antes era mejor. Y eso es algo que ahí usted se da cuenta cuando los años están tocando la puerta. Porque el mejor tiempo era el de ayer. Pero que ya pasó. No, que antes era mejor. Y mire, posiblemente hay cosas, por ejemplo, para mí la música de los 80 y 90 era mejor. Pero posiblemente una persona que haya disfrutado la época de los 60 entienda que era la mejor. Y los chicos de ahora entienden que la música de ahora es la mejor a vida y por haber, per seculam seculorum. Pero tiene que haber un avance. Hay cosas que Dios tiene. Ok. Hay veces que estamos estancados y por eso debemos pasar la página. Mire, el pasado a veces se convierte en un ancla y no avanzamos. Y podemos venir los 7 días a la iglesia. Podemos leer la Biblia todos los días, orar todos los días y no avanzamos. Y es que tenemos el ancla. Estamos anclados en el pasado. Y eso nos afecta mucho en el perdón. Hay personas que Cristo, o sea, que es un sacrificio perfecto y nos perdona y o sea, no sé, yo creo que eso es una oración que deberíamos hacer hoy para que podamos entender que hemos sido perdonados y que recibamos ese perdón. Nos cuesta y posiblemente ya estamos
en una etapa de nuestras vidas que se nos hace fácil, hemos madurado y se nos hace fácil perdonar, pero no recibimos el perdón. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras carguemos con nuestro pasado. Debemos avanzar hacia la meta de conocer más a Cristo y ser semejante a Él. Lo vemos bien en el pueblo de Israel. Comentaba yo ayer, cuando usted se cuelga en un examen, usted lo tiene que repetir. Y usted ve el pueblo de Israel dando vueltas y vueltas, hace 40 años. Usted sabe que ni se sabían copiar, porque se colgaban y se volvían y se colgaban hasta que al menos, mira, pues aprendete la primera respuesta. Yo me he puesto la segunda, pero tuvieron 40 años. Porque ahí también una canción, yo no soy salsero, pero hay una canción que dice como que cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas, algo así. Pues parece que sucedía eso. Y tenemos que permitir que el perdón llegue a nuestras vidas. Y como último punto, de los muchos que vamos a encontrar en la palabra, el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Es necesario servir. Mateo 20, capítulo 20, del 27 al 28, Nueva Biblia Viva. Mateo 20, 27 al 28 dice, y el que quiera ocupar el primer lugar en la lista de honor debe ser esclavo de los demás. Recuerden que yo, el Hijo del Hombre, no vine para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Pero que mucho nos gusta ocupar los primeros lugares, que mucho nos gusta que nos reconozcan. Nos gusta mucho el reconocimiento. Reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros y decidimos auxiliar a los demás. Hay mucha necesidad. Yo creo que lo mejor que el enemigo pudo, o sea, la mejor estrategia que utilizó el enemigo fue encerrarnos en cuatro paredes. Nosotros nos sentimos libres aquí, pero mientras nosotros estamos en cuatro paredes, somos esclavos, porque nos sentimos tan cómodos aquí. Pero imagínense que nosotros estuviéramos en una plaza, en una cancha, en un lugar al aire libre, donde este mensaje pudiera llegar a más personas, porque posiblemente este mensaje nosotros lo vamos a recibir, pero no lo vamos a compartir. Y a veces yo me pongo a pensar, hay tantas iglesias, pero hay tanta necesidad. No queremos servir. Y a veces yo digo, a veces nosotros le tememos a la persecución, pero es que a veces es necesaria. Nos tienen que sacar de nuestra zona de confort. No protestamos si no nos incomodan. No salimos si no nos presionan. Pues, nos tienen que perseguir para que crezcamos y nos multipliquemos. Que es una de las cosas, cuando usted va a Génesis, el capítulo 1, cuando va terminando el capítulo 1 de Génesis, creo que es como el versículo 28, una de las cosas que Dios dice es, crezcan, hay una versión que dice, crezcan y multiplíquense. El crecimiento está en multiplicación. Lo que pasa es que nosotros vemos la multiplicación desde el punto de vista económico, pero el mensaje de Cristo tiene que ser llevado a todo lugar. Tenemos que multiplicarnos. Como el virus del COVID se multiplicó, nosotros tenemos que multiplicarnos. Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos. Y yo lo voy a dejar ahí porque es una pregunta. ¿Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? Esa es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente en lo interior. Y posiblemente usted se vea en el espejo y usted no vea ningún crecimiento. Pero Dios ha puesto algo adentro
que lo quema todos los días y lo mueve a servir. Y eso es un efecto del crecimiento. Luego del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, debemos entender que nuestro crecimiento espiritual, y estoy resumiendo y cierro, luego del nuevo nacimiento en Cristo Jesús debemos entender que nuestro crecimiento espiritual se basa en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar en la ecuación. El conocer a Dios, tenemos que tener una relación con Dios. En una actitud de humildad, tenemos que ser humildes. Porque a veces cuando nos creemos que somos los mejores, que lo estamos haciendo bien, la gloria no se la está llevando a Dios. En una transformación real, que no tengamos que fingir, porque lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que realmente nos incomoda, porque nos está sacando de nuestra zona de confort, lo estamos disfrutando y estamos viendo los frutos. En una actitud de avance, porque no nos sentimos estancados. Y yo voy a decir esto y voy a cerrar los ojos porque no voy a mirar las caras de nadie. Pero ¿quién se siente estancado? ¿Quién se siente estancado? No conteste, no diga ni ji. ¿Quién se siente estancado? Y servicio, entre otros. Tenemos que servir. Si no nos queremos sentir estancados y queremos sentirnos utilizados para la gloria de Dios, porque no es para nuestra gloria ni nuestro reconocimiento, tenemos que crecer. Pero el crecimiento lo da Dios. Así que me gustaría orar en esta hora por el crecimiento espiritual. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo nos está hablando en nuestras vidas, porque quieres que te conozcamos más, Señor, que reconozcamos que tú debes ser nuestro centro, que entendamos que lo que hacemos lo hacemos por ti, para ti, y que la gloria es tuya, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor, que podamos servir para la gloria, que podamos permitir que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas y que podamos ver esos frutos, Señor. Señor, que entendamos que es necesario el crecimiento, que aunque a veces duele, aunque a veces nos incomoda, nos saca de la rutina, nos saca de la zona de confort, es necesario si deseamos avanzar. Si nos sentimos estancados, es porque no estamos permitiendo que tu Espíritu Santo haga el trabajo. Permítenos abrir las puertas de nuestro corazón de par en par para que el Espíritu Santo influya en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo controle lo que hacemos, Señor. Porque sabemos que si estamos en tus manos, es el lugar más seguro donde podemos estar. Si estamos en tus manos, podemos hacer tu voluntad, podemos crecer y no solamente crecer, dar frutos. Y ese fruto a su tiempo se convertirá en una semilla y se multiplicará. Permite, Padre Santo, que esa semilla se convierta en un bosque porque se multiplicó. Señor, muévenos a misericordia para que entendamos que hay miles de personas, millones de personas que se están perdiendo mientras nosotros estamos disfrutando de que hemos sido adoptados como tus hijos, Señor. Padre, que entendamos que esto se trata de ti y no de nosotros. Que tenemos que menguar para que tú crezcas en nuestras vidas, Señor. Porque inclusive en un tiempo, Juan el Bautista tuvo que reconocer que tenía que menguar para que Jesús pudiera hacer la obra redentora que vino a hacer a la tierra, Señor. Alíneanos con tu palabra, alíneanos con tu voluntad y permítenos crecer para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.